sea tu nombre, Jehová, aleluya. Glorificamos tu nombre, oh Señor, mi alma te adora, Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Santo sea tu nombre. Qué lindo es adorar a Dios. Qué lindo es poder comenzar la semana en sus atrios. Qué lindo es poder venirle a ver. Y qué lindo es poder llegar a su casa y reconocer que Él nos recibe. Reconocer que Él está presente para seguir trabajando en nuestra vida. Mi alma te adora a Dios. Y así, iglesia, si puede permanecer en pie aquellos que puedan, les invito a buscar en Filipenses capítulo 2. Y hoy nos vamos a estar concentrando en el versículo 3 y versículo 4. Te adoramos, Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Podemos repetirlo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Con mucho respeto yo le invito a tomar la mano de aquel que está a su lado. Y oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias, Padre amado, porque hoy podemos, Padre Santo, reposar en tus manos y encontrar, Padre amado, tus manos en las manos, Señor, de aquel que está a mi lado. Hoy, Padre amado, podemos entender que tu cuidado, que tu protección, Señor, Padre amado, que tu sustento, Jehová, sí, Padre amado, nos sostiene tu espíritu. Pero nos sostiene, Padre amado, el ser hermanos en la fe, el cuidar el uno por el otro, Padre amado, el ser iglesia. La hermosa bendición, Padre amado, que nos has permitido vivir, que ser cuerpo. Y un cuerpo dirigido, Padre amado, oh Cristo, Señor, tú, Jehová, como cabeza, que pones pensamientos de bien, que pones pensamientos de bendición, que pones pensamientos de misericordia, de cuidado, Padre amado, en fin, pensamientos y sentimientos de amor. Padre amado, que podamos entender a lo que tú, Señor, nos has llamado, a una unidad, Padre amado, firme, como tú y el Padre son uno, Jehová, que nosotros aquí en la tierra seamos uno. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén. Iglesia, se puede sentar. El viernes pasado, Mi Alma Te Adora, compartíamos, nuestra sociedad de jóvenes intermedios compartía con la campaña de jóvenes de los discípulos de Cristo en The House. The House había preparado con su juventud y un grupo de intermedios un programa hermoso. Y mientras estos chicos estaban ministrando, mientras estos chicos estaban adorando, aquellos, ¿verdad?, que tenemos celulares que todo el tiempo están conectados, pues nos llega un aviso de un ataque en Siria. Entonces uno tiene dos panoramas. En un celular hay guerra, persecución, tribulación, dolor, muerte. Pero de frente tenemos otro panorama. Una juventud que se levanta, una iglesia que adora, una iglesia que está unida adorando en espíritu y en verdad. Ayer reflexionaba nuevamente sobre la palabra que íbamos a compartir hoy. Qué diferente sería el mundo si esta palabra abundara a cada corazón. Si cada uno de nosotros pudiera aprender a vivir en humildad. Si cada uno de nosotros nos levantáramos con la intención y el propósito, iglesia, de ayudar, de servir, de amar. Cómo nosotros, iglesia, desde aquí en Buenavista podemos trascender al 8, a Bayamón, a Puerto Rico, a las naciones. Y ahora no es tan difícil porque hoy por el internet llegamos a todas partes. Cómo nosotros podemos
mostrar, enseñar, no tan solo con nuestras palabras y actos, el amor del Señor. El ser unos con el otro y el ser unos con Señor Jesucristo. Mi alma te adora. Iglesia, a través del año nosotros estamos con un enfoque de vivir BV juntos. De vivir lo que el Señor en Jesucristo proclamó, intercedió por nosotros, que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre somos uno. Uno en alabanza, uno en adoración, uno en servicio, ser uno en comunión. Entregarnos a vivir lo que es el cuerpo de Cristo. Y no perdamos nunca de perspectiva, iglesia, que ese es nuestro norte. Lo he reflexionado y lo he mencionado, no es un eslogan. No es algo para podernos entretener o porque se ve bonito, no. Es porque es algo que somos llamados del Señor. Y hemos trabajado esta unidad en diferentes aspectos y a través de este mes estamos hablando, iglesia, de estar juntos a los pies de la cruz. Y me tengo que remontar en las palabras del pastor de la semana pasada para seguir reflexionando sobre este tema. La semana pasada hablábamos en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses es una de que permanezcan unidos, de que permanezcamos unidos a Jesucristo. El pastor la semana pasada subía a los diáconos y hacía un simbolismo a través de una soga que independientemente de dónde llegáramos, la soga significaba su presencia. Y podíamos estar juntos en unidad, iglesia, a través de la gracia del Señor, a través del amor del Señor. Y esa es la enseñanza. Y esa es la enseñanza que está hablando el apóstol Pablo en capítulo 2. Pero quiero resaltar bajo qué contexto y bajo qué circunstancia. Esta palabra y esta enseñanza del capítulo 2 es un preámbulo a lo que yo, en mi opinión, podría destacar como una de las exhortaciones y pasajes más hermosos que tiene el Nuevo Testamento. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, que no se aferró a ser igual a Dios, que no tomó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó. Esta es la introducción para nosotros poder llegar a ese sentir. Qué hermoso llamado, qué hermoso escrito a lo que vamos a enfrentar, a lo que el Señor nos está llamando. Pero en el escrito nada es por casualidad. No hay un tema que se al azar. La presentación y la exhortación del apóstol Pablo a la unidad es clave, es esencial para poder luego enseñar allá pues en nosotros este sentir. Es vital, iglesia. Si nosotros queremos vivir el sentir que hubo en Cristo, si nosotros queremos vivir ese despojo de entrega y de ofrenda por el bien del otro, tenemos que entender que esa premisa nace de la unidad. ¿Y una unidad en qué contexto? Si revisitamos el capítulo 1, vamos a ver que Pablo empieza con su salutación y los saludos y su oración. Pero en su escrito comienza, iglesia, hablando de sus prisiones y de sus tribulaciones. Empieza a hablar de sus dolores y empiezan esos dolores a dar gracias. Y dar gracias por sus prisiones, diciendo gloria a Dios por las prisiones, porque les ha servido de testimonio. Porque me han llegado noticias que como me han visto aquí y sigo firme y fiel, eso las ha estimulado a seguir la obra de Dios. Pero esta tribulación a mí me ha hecho reflexionar de la muerte. Y he tenido a entender que morir en Cristo es ganancia. Y llegar allá a estar con Cristo es lo mejor que a mí me puede pasar. Pero todavía no me ha llegado el tiempo. Porque todavía hay obra que yo tengo que hacer aquí por ustedes.
Hermano, miremos este panorama. Estamos hablando de un hombre en persecución, un hombre en tanto dolor y en prisiones, que ha llegado a entender que morir en Cristo es una ganancia, ya no tiene problemas con la muerte. Pero y ve la bendición en la muerte, y ve la bendición en estar día tras día en la gloria del Señor. Pero aún así, en el deseo y en el anhelo, iglesia, de estar en la presencia de Dios, aún así puede comprender: no me ha llegado el tiempo, porque todavía tengo responsabilidad en medio nuestro. Todavía tengo legado y trabajo con ustedes. Mire ese corazón. Y les dicen: sigan orando, sigan por mí intercediendo, porque tengo confianza de que sus oraciones han de llegar y yo voy a ser libre. Pero si revisitamos el texto, capítulo 1, versículos 27 al 30, dice así: pase lo que pase, su oración me llegue a la liberación o me llegue a la muerte, pase lo que pase, les exhorto: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual para ellos es señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostiene la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El apóstol les enseña y les dice: sigan luchando unánime. Esta palabra les va a traer tribulación, les va a traer adversarios, pero no teman, porque para ellos es palabra de destrucción, pero para ustedes es palabra de salvación. Oh, ustedes han tenido la bendición y se les ha concedido el privilegio de no solo creer en Cristo, pero sino también de sufrir por Él. Y lo han visto en mi testimonio, y lo han visto como yo lo he sostenido. Ahora también saben lo que han de sostener. Así que, iglesia, en esa cápsula, en ese contexto, el apóstol está hablando de la unidad. Está hablando de que tenemos que permanecer en la unidad, en la paz y en la tribulación. Pero también nos está enseñando que para donde vamos, para poder sentir, para nosotros poder vivir lo que vivió Cristo, para nosotros poder ofrendar lo que ofrendió Cristo, se tiene que partir, iglesia, de la unidad. ¿Cómo la alcanzamos? ¿Cómo la vivimos? Mi alma te adora. Y por eso hoy me remonto en el versículos 3 y 4, porque hay 2 puntos, iglesia, que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir y enfatizar. Si volvemos a los textos que leímos al principio, Filipenses 2, capítulos 3 y 4, dicen: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Para permanecer en unidad, iglesia, tenemos que vivir en humildad y velando por el bienestar de los demás. Y en esos 2 puntos, iglesia, quisiera enfatizar. Para hablar de la unidad tenemos que vivir, como dice el texto: no hagan nada por egoísmo o vanidad. La realidad, iglesia, es que no podemos vivir en unidad si no hay humildad. La palabra que aparece en el original, que ha sido traducida como humildad, es disposición. Para nosotros vivir en unidad tenemos que vivir, iglesia, dispuestos a servir, dispuestos a levantar, dispuestos a consolar, dispuestos a amar, iglesia. Si cada uno de nosotros no hace nada más que pensar en sí mismo,
cómo nosotros hemos de lograr la unidad. Te adoramos, Jesús. Iglesia, y tenemos que acercarnos con responsabilidad al texto. Tenemos que acercarnos al consejo del Señor con responsabilidad. Porque la palabra nos está haciendo una exhortación a hacer la obra de Dios, pero no buscando nuestros propios beneficios. Tenemos que cuestionarnos. Tenemos que reflexionar qué nos impulsa a hacer sus obras. Si en nosotros se encuentra un sentir de hacer la obra de Dios porque quiero ir al cielo. Si en nosotros se encuentra el hacer el servicio del Señor para quedar bien con el Padre, para sanar mi conciencia, para quitar mi culpa, para que otros me vean, para fingir a ser cristiano, te adoramos. Iglesia, tenemos que hacer el bienestar, tenemos que hacer la obra de Dios por el bienestar del otro. Y dice el texto que lo tengamos a ese prójimo, lo tratemos como si fuera superiores a nosotros. Y eso no quiere decir tratarlo como si fuera mejor que nosotros. Pero a un superior uno lo trata con una distinción. A un superior a uno lo trata con una responsabilidad. A un superior uno lo trata como un legado. Así quiere el Señor que alcancemos la unidad. Que nos miremos así los unos con los otros. Que entendamos que aquel que está a mi lado, mi responsabilidad es servirle, es ayudarle, es sostenerle. No porque es mejor que yo, sino porque es el llamado del Señor. El llamado del Señor que está implícito ahí en ese texto, que es la invitación a amarnos los unos a los otros. Te adoramos, mi Dios. Por lo tanto, tenemos que estar hoy seguros de que nuestro corazón está en el lugar correcto, iglesia. Cuando hacemos las buenas obras, tenemos que ver si el amor es lo que nos está impulsando al servicio, a la ayuda, a la adoración. O si es nuestro egoísmo, nuestra vanagloria. Leyendo un comentario bíblico, vi algo que escribió un autor que me voló la cabeza. Y dice que si tenemos que llegar, que cuando nosotros terminemos nuestra autoexaminación de nuestras obras, nos llevaría a decir: oh Señor, perdona mis buenas acciones. Oh Señor, perdona mis buenas acciones porque me he dado cuenta que lo he hecho con un corazón incorrecto. Oh Señor, perdona mis buenas acciones porque lo he hecho para mí, para mi bienestar, para yo alcanzar mi gracia. Oh Señor, perdona mis buenas acciones porque nunca pensé en la necesidad, en la empatía y en el amor de los demás. Hoy escudriñemos nuestras acciones. Hoy escudriñemos nuestro llamado al servicio. Porque tenemos que entender, iglesia, que esto de la unidad no es opcional. Esto es fruto de la vivencia del amor de Cristo. Te adoramos, Jesús. Tenemos que vivir vidas humildes. Tenemos que vivir vidas dispuestas a servir genuinamente, iglesia, por amor. Te adoramos, mi Dios. El versículo 4, el apóstol refuerza su llamado y su enseñanza diciendo: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjese bien que el texto no nos abandona. Fíjese bien que el texto nos dice: tienes que cuidar de tus intereses. No es que vivamos vidas olvidándonos, sí, cuida de ti. Pero de la misma manera que procuras cuidar de ti, también vive velando por los intereses de los demás. Te adoramos, mi Dios. Y este es lo que tenemos que entender, que iglesia, que cuando vivimos así, iglesia, vivimos en un mismo pensamiento. Vivimos una unidad absoluta donde nadie ha de tener necesidades.
Porque cada uno de nosotros cuida del hermano. Porque cada uno de nosotros comprende que estamos aquí llamados y convocados para servir a aquel que hace un ratito le sostenimos la mano. Y se hace real lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial, iglesia, a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Te adoramos, Jesús. El texto no me enseña cuando podamos. El texto no me enseña que lo tengamos por costumbre o que lo hagamos en rutina. El texto a mí me llama, mi alma te adora, a hacerlo cada vez que tenga la oportunidad. En otras palabras, siempre que pueda. Y para eso, iglesia, tenemos que ser honestos. Tenemos que vivir con este enfoque. Porque si nos dejamos llevar por los afanes de la vida, cuántas necesidades en nuestro ser van a pasar desapercibidas. Tenemos que ubicar esto en nuestras prioridades. Tenemos que orar por esto. A mí me encantan los relatos de Jesucristo. Yo he compartido que a veces nosotros pensamos que los relatos de Jesucristo todo estaba tan premeditado, que Él se levantaba y sabía que iba a ir a esta casa, que iba a levantar a Lázaro, y hay ciertas cosas en la palabra que están ciertamente descritas, como que Él conocía lo que iba a pasar. Pero ciertamente no todo estaba premeditado. Era un ser que caminaba y se trasladaba, sensible y empático a aquellos que les rodeaban. Era un ser que tenía que quizás ir a Galilea, pero entendía que ir sanando, predicando y exhortando en ese camino era importante. Tenemos que ser con ese corazón. Entender que ir al supermercado, que ir al trabajo, que rellenar el autoexpreso puede ser la única predicación, la única oportunidad de recibir una palabra de amor de aquellos que nos rodean. Es vivir como vivió Cristo. Y eso, iglesia, tenemos que practicarlo y comenzar desde aquí. Y por eso es la exhortación que nosotros estamos llevando a través de este año a vivir en unidad. Tenemos que ser humildes y tenemos que velar por los intereses de los demás. Te adoramos, Jesús. Si queremos llegar a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, iglesia, tenemos que vivir en unidad. Una unidad que tiene que prevalecer, iglesia, en tiempo de paz, pero también en tiempo de angustia, en tiempo de tribulación. El apóstol Pablo nos enseña que esa unidad ha de permanecer cuando vivimos en humildad, sin buscar nuestro propio bien, sino tener vidas dispuestas a amar al otro y velar los unos por los otros, iglesia. Y hoy tenemos que hacernos quizás varias preguntas. Y lo primero que les voy a decir son las preguntas que quizás en este momento no son tiempos para hacernos. Ahora quizás no es el tiempo para preguntarnos si queremos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque quizás todos vamos a decir amén. Tampoco es el tiempo para nosotros preguntarnos si queremos vivir en unidad, porque también quizás todos vamos a decir amén. Lo que tenemos que preguntarnos y reflexionar son en esas preguntas que nos van a poder llevar a vivir con el sentir de Cristo y alcanzar la unidad. Las preguntas que nos tenemos que hacer hoy, iglesia, es si vivimos en humildad, si vivimos en entrega, si hemos ofrendado nuestra vida al Señor, si vivimos velando los unos por los otros, si nuestras buenas acciones son motivadas por el amor o por el beneficio que yo pueda alcanzar. Te adoramos, Jesús.
Esas son el tipo de preguntas, iglesias, que nos tenemos que hacer hoy. Te amo, Cristo. Y tenemos que desmenuzarlo. Y quizás decir, ¿verdad? Poner estas cosas como en arroz y habichuela. Tenemos que preguntarnos si cada vez que vengo a la iglesia, vengo para bendecir o para que me bendigan. Como decía el pastor al principio, cada vez que vengo a la iglesia estoy pendiente a quién falta. Estoy pendiente a quién está ausente y ver cómo yo le puedo ayudar. Cuando nos congregamos, iglesia, preguntamos y hacemos el esfuerzo de ver quién es la primera vez que está en medio nuestro, para saludarle, para contarle las bendiciones que hemos recibido en esta casa de adoración. Estamos nosotros pendientes de aquel que quizás por un tiempo no le hemos visto y nos preocupamos por él. Cuando vienen las vidas al altar, iglesia, estamos nosotros intercediendo. ¿Cuál es nuestro corazón, iglesia? Te adoramos, Jesús. Si vivo pendiente a la sensibilidad de reconocer a quién puedo ayudar. Si cada día me levanto pensando en quién yo puedo hoy servir. Si pienso solo en mi bienestar o vivo por el bienestar de los demás. Si mi vida es un testimonio de lo que predica Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. La gracia de Dios en sus diversas formas. Si lo que el Señor a mí me ha dado, si lo que el Señor a mí me ha bendecido, yo lo he puesto en las manos de Él para beneficio de los otros. Iglesia, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Esas son las preguntas que tenemos que contestar. Porque ahí en las respuestas que hallemos es lo que nos va a indicar si vamos a poder llegar a ser Buenavista juntos. A poder ser una iglesia que vive en unidad y poder ser unos con el Señor. El lema de este mes, Te adoramos, Jesús, nos enseña y nos invita a juntos a los pies de la cruz. Y quizás nos pudiéramos preguntar, yo me lo pregunté, ¿cómo esto se relaciona? ¿Cómo el llegar a los pies de la cruz todos juntos se relaciona o se trasciende a nosotros vivir en unidad? Y mientras preparaba esta predicación, no me vino un texto a la mente, me vino una canción que es bastante contemporánea. Y dice el autor, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Te adoramos, Jesús. Y pensaba en la primera estrofa que dice, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, si acaso se me nubla la mirada de empatía, si acaso se me ciega la mirada de necesidad, si acaso me convierto ciego a aquellos que me rodean, si acaso se me olvida el dolor, la frustración, la desesperanza, las necesidades, el dolor, la soledad, la tristeza, la agonía, la enfermedad de aquellos que me rodean. Si algún día me vuelvo ciego a eso, Señor, oh, llévame a los pies de la cruz. Llévame a tus pies, oh Señor, donde yo te encontré.
Y allí donde yo viví la restauración, la transformación, la salvación. Allí donde tú a mí me levantaste y me transformaste y me hiciste vida nueva. Allí a los pies de la cruz mi alma te adora, Jehová. Donde yo viví el milagro de la reconciliación y mi corazón fue inundado con un amor inefable. Y lleno de tu espíritu, allí en la cruz donde yo recibí la fuerza y el entendimiento que la vida era tomar la cruz y seguirte. Llévame allí, Señor, porque allí yo he de comprender, mi alma te adora, Jesús, que así como tú hiciste conmigo, es tu llamado para yo hacer con los demás. Te adoramos, Jesús. Para vivir la unidad, iglesia, tenemos que vivir en humildad. Y tenemos que vivir velando los unos por los otros. Y si por alguna razón eso se nos ha olvidado, si las situaciones de nuestra vida han sido tan fuertes, que han distorsionado mi norte a solamente y simplemente velar por mí, hoy es un buen día ir a los pies de la cruz de Cristo. Hoy es un buen día para nuevamente ir a esos pies y reconocer su poder y cómo ha obrado en nuestra vida, para levantarnos con fuerza y con ánimo para poder seguir haciendo así. Te adoramos, Jesús. La palabra enseña que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Te amo, Dios. Y nosotros pudiéramos relacionar eso, iglesia, por lo que recibimos en la congregación y en el culto. Lo pudiéramos relacionar directamente, iglesia, con el cántico, con la alabanza, con la oración, con la prédica. Que todo es justo y necesario. Pero no podemos perder de costumbre el congregarnos por el cuidado de los hermanos. Porque eso, iglesia, es ser iglesia, valga la redundancia. Y yo voy a terminar con esto. Y les voy a expresar un corto testimonio. Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Y de niño, en la congregación donde crecí, vi el poder de Dios. Conocí el amor de Dios. Conocí a ese Jesús, conocí a su Espíritu, vi el camino al Padre. A los 21 años, la vida nos lleva a mi familia a una iglesia en Royal Town, discípulos de Cristo. Y allí yo conocí lo que es ser iglesia. Allí yo conocí lo que es el amor de los hermanos. Y lo importante. Y la experiencia más hermosa ha sido, te adoramos, Jesús, el ser familia. Y en un momento tuve que partir de ese lugar, porque el llamado así lo exigía. Y salí de Royal Town temeroso de qué me iba a encontrar y fui a una iglesia en la Cumbre en Ciales. Te amo, Jesús. Y la bendición más linda fue que tan pronto a mí me abrieron la puerta, yo sentí el mismo amor, yo sentí el mismo calor, yo sentí el ser parte de iglesia, como lo sentí en Royal Town. Y fui comprendiendo, te amo, Jesús, que esa obra la hace el Espíritu, que esa obra la hace el Señor, pero que eso nace, te amo, Jesús, de las ofrendas del corazón. Un día tuve que salir de Ciales y con el mismo pánico llegué aquí.
Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Para vivir y experimentar ese mismo amor, esa misma hermandad y esa misma familia. Y eso lo sigue haciendo el Señor. La palabra de hoy puede ser fuerte dependiendo cómo la tomemos. Pero la realidad es que es un llamado a practicar lo que vivimos. La realidad es que es un llamado a exhortar, a anunciar, a propagar, a compartir, iglesia, lo que vivimos. Porque yo sé que yo no soy el único que estoy aquí por eso. Y yo sé que yo no estoy aquí, soy el único que siente eso. Siempre van a haber diferencias, siempre van a haber debates, siempre, eso no importa, eso lo echamos al lado. Pero que haya la esencia del amor, que haya la esencia de la entrega, que haya la esencia de buscar amarnos los unos a los otros y que sea nuestra prioridad. Y si en ese camino y en ese servicio esto se ha convertido en algo que quizás para mí, reenfocarlo y compartirlo. Y hoy, cuando termine el culto, saludarnos con un calor diferente. Hoy abrazarnos con un abrazo diferente. Hoy saludarnos con un saludo distinto. Y sostenerlo. Porque, iglesia, el Señor nos ha llamado a la unidad. Y esa unidad, iglesia, nos va a llamar a tener que tener el mismo sentir que Cristo. Pero si no nos unimos, no podemos todavía ni soñar con el sentimiento de Jesús. Tenemos, iglesia, que procurar vivir el uno para el otro y allegarnos a sus atrios para bendecirnos los unos a los otros. Yo te invito a mirar a tu lado. Mira a tu lado, mira para atrás. Mira la nuca, mira a la gente. Los de arriba miren abajo, los de abajo miren allá arriba. Ese es tu hermano y esa es tu hermana. Esa es la razón por la cual tú vienes aquí. Para ayudarle a él. Para bendecirla a ella. Para sostenerla. Que no lleguemos ni un culto más y pasemos desapercibidos a ese que está a nuestro lado. Hay mucho que podemos hacer. ¿Y saben qué? No requiere tanto. Muchas veces un abrazo rompe las cadenas. Muchas veces un saludo y un Dios te bendiga, estoy orando por ti, hace milagros. A veces el decirte te he extrañado hace la diferencia. Y a veces el decir a aquel que por primera vez está aquí, qué bueno que estás conmigo, el Señor aquí me libertó y me restauró y así yo sé que puede hacer contigo, hace que una vida permanezca. Venimos a su casa, te adoramos, Jesús, a servir a ese que está a nuestro lado. Ahí donde tú estás, yo te invito a inclinar tu rostro. Y así exhorto a los ancianos que vayan pasando al altar. Te adoramos, Jesús. 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 No hay cosa más hermosa del Evangelio
que entender que en su palabra hay legado, que en su palabra hay responsabilidad, que Él cuida de nosotros, pero nos llama a cuidar los unos por los otros. Si esta palabra te ha tocado, si con esta palabra tú sientes renovar tu compromiso, no tu conversión, tu compromiso en ser vida de instrumento en las manos del Señor, instrumento de sanidad, de transformación, de restauración. Si hoy tú ves que tu mirada se ha nublado, Señor, abre mi mirada, que pueda ver la sensibilidad, que pueda ver el dolor y entender que con lo que tú me has dado, yo puedo hacer la diferencia. Si esto a ti te ha tocado, el altar está abierto, iglesia. Te adoramos, Jesús.